¿Qué es naturalismo? Esta es una respuesta a una pregunta que me formuló una amiga hace unos días y reconozco que estoy tarde para contestarla. Pero espero que de algo sirvan estas reflexiones, aunque sea tarde. Bien, el primer problema que tenemos para hablar del justnaturalismo es que no es una tradición homogénea. Eh, llama en cierto modo, podemos llamar justnaturalistas a tradiciones y doctrinas muy distintas. Digo en cierto modo porque habrá algunas que desde cierto punto de vista son justnaturalistas, desde cierto punto de vista son negatorias del derecho natural, ya lo vamos a ver. Así uno puede encontrar, por ejemplo, un justnaturalismo clásico, como el de Aristóteles, Santo Tomás, los juristas romanos, pero se puede encontrar también justnaturalismos racionalistas y se puede encontrar justnaturalismos anarquistas. Hay algunas teorías marxistas que coquetean con el justnaturalismo. Podemos englobar a veces a ciertas formas de evolucionismo social y son doctrinas que en algunos casos son muy, muy distintas entre sí hasta el punto de ser casi opuestas. Y por eso cuando se intenta hacer una apreciación general del justnaturalismo, es difícil eh, hablar unitariamente de él. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en el positivismo es frecuente encontrar críticas al justnaturalismo eh, que son aptas y muy válidas para ciertas teorías del derecho natural y totalmente inapropiadas para otros. Entonces, con esa salvedad, voy a tratar de esbozar el concepto más amplio posible de justnaturalismo. Y este concepto sería la aceptación y la invocación de algún tipo de realidad que se llama derecho natural y la aceptación de que esta realidad tiene algún tipo de relación con el ordenamiento vigente. Hasta ahí podría decir que es el rasgo común de todos los justnaturalismos. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser los puntos de diferencia o en qué difieren estos justnaturalismos y cómo es dependiendo de lo que cada uno entienda por qué es derecho o cuál es la función del derecho natural o qué entiende por la naturaleza, vamos a tener modelos opuestos. ¿Qué es naturalismo? Esta es una respuesta a una pregunta que me formuló una amiga hace unos días y reconozco que estoy tarde para contestarla. Pero espero que de algo sirvan estas reflexiones, aunque sea tarde. Bien, el primer problema que tenemos para hablar del justnaturalismo es que no es una tradición homogénea. Eh, llama en cierto modo, podemos llamar justnaturalistas a tradiciones y doctrinas muy distintas. Digo en cierto modo porque habrá algunas que desde cierto punto de vista son justnaturalistas, desde cierto punto de vista son negatorias del derecho natural, ya lo vamos a ver. Así uno puede encontrar, por ejemplo, un justnaturalismo clásico, como el de Aristóteles, Santo Tomás, los juristas romanos, pero se puede encontrar también justnaturalismos racionalistas y se puede encontrar justnaturalismos anarquistas. Hay algunas teorías marxistas que coquetean con el justnaturalismo. Podemos englobar a veces a ciertas formas de evolucionismo social y son doctrinas que en algunos casos son muy, muy distintas entre sí hasta el punto de ser casi opuestas. Y por eso cuando se intenta hacer una apreciación general del justnaturalismo, es difícil eh, hablar unitariamente de él. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en el positivismo es frecuente encontrar críticas al justnaturalismo eh, que son aptas y muy válidas para ciertas teorías del derecho natural y totalmente
inapropiadas para otros. Entonces, con esa salvedad, voy a tratar de esbozar el concepto más amplio posible de justnaturalismo. Y este concepto sería la aceptación y la invocación de algún tipo de realidad que se llama derecho natural y la aceptación de que esta realidad tiene algún tipo de relación con el ordenamiento vigente. Hasta ahí podría decir que es el rasgo común de todos los justnaturalismos. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser los puntos de diferencia o en qué difieren estos justnaturalismos y cómo es dependiendo de lo que cada uno entienda por qué es derecho o cuál es la función del derecho natural o qué entiende por la naturaleza, vamos a tener modelos opuestos. Bien, ¿qué es esto que se llama derecho natural en las muchísimas eh, versiones del justnaturalismo? Pues, en resumen, algunas van a decir, o en algunos sentidos, derecho natural será algo debido. Algo debido, ¿por qué? Por la naturaleza, es decir, algo que se debe y que la razón de la deuda no es un acto de la voluntad o el poder. Así, por ejemplo, cuando yo digo que mi vida es un derecho natural, quiero decir que mi propia existencia es algo que los demás deben respetar, algo respecto de los cual las demás personas tienen una deuda y que esa deuda no nace de la voluntad de alguien de reconocer el valor de esa vida, sino que eh, la condición de debido emana de mi propia condición de persona. En otros casos, y esto es muy fuerte, especialmente en las teorías liberales, se va a entender derecho natural como un conjunto de derechos subjetivos y especialmente órbitas de poder que emanan de la naturaleza libre del hombre. En ese sentido, el derecho natural se empieza a entender como libertades o facultades básicas. Y en otros casos, el derecho natural se tiende a entender como un conjunto de reglas derivadas de la razón. Eh, esto es una tradición, o esta idea ya empieza en Aristóteles, continúa con toda la tradición estoica y la vamos a encontrar muy fuerte en el racionalismo, en la época del racionalismo. En esa época va a coexistir con disputándose la titularidad o el significado principal con el significado del derecho subjetivo. A veces, cuando se habla del derecho natural como conjunto de reglas, a veces se hace como conjunto de reglas jurídicas y a veces se le entiende como conjunto de reglas morales que subyacen a la creación del ordenamiento jurídico. De ahí que haya surgido la confusión de decir el derecho natural es la postura que acepta elementos, un elemento moral en el derecho. Esto no es necesariamente cierto. Creo que cualquier visión del derecho que no aspire, digamos, cualquier visión del derecho que no se identifique con una visión puramente sociológica o con una versión puramente lógica, es decir, cualquier visión del derecho desde la perspectiva de sus usuarios y sus aplicadores, siempre tendrá elementos morales. Bueno, entonces ahora veamos cuáles son las funciones. Porque acá vamos a tener una distinción importante que nos va a empezar a dar lugar a los distintos tipos de justnaturalismo y a una distinción fundamental, y es justnaturalismo clásico y formas de justnaturalismo modernos que acaban por ser realmente protopositivismos. Entonces, en general, esas normas, esas libertades y esas cosas, ¿qué función están jugando en el ordenamiento jurídico? Casi siempre se le reconoce al derecho natural en cualquiera de esas tres funciones
la característica de fundamento, es decir, el derecho positivo tenga la extensión que tenga, se fundamenta, se basa, nace en algún momento de algo llamado derecho natural. Ahora, junto con eso, también se suele reconocer la función del límite. Es decir, la mayoría de tradiciones justnaturalistas van a decir, llega a un punto, es decir, la voluntad humana, si bien puede crear derecho positivo, hay un punto en el que se topa con un límite que es el derecho natural. Ahora, dependiendo de cuál sea la específica visión, toparse con ese límite tendrá distintas connotaciones. En algunas tradiciones, por ejemplo, la tradición clásica, simplemente será una invitación a analizar o a reinterpretar el derecho positivo según el derecho natural, o en otros casos justificará la inaplicación de una norma, la exigencia de interpretarla razonablemente, otras veces justificará el derecho y el deber de desobediencia, y en casos muy extremos terminará justificando derechos de resistencia activa y pasiva, como el derecho, como la desobediencia civil, o el derecho de rebelión. Pero en otros casos, hablar del derecho natural como límite quiere decir que hay un punto en que el derecho positivo colapsa y vuelve el derecho natural como elemento revolucionario a obligar a salir de ese ordenamiento positivo que nos sirve. Pero esas son las dos funciones que más se le reconocen al derecho natural: fundamento o también límite. Ahora, al lado de eso, existen visiones, como el justnaturalismo clásico, que van a decir, tiene un elemento o tiene funciones internas en el ordenamiento jurídico, porque fíjense que decir es fundamento y es límite quiere decir está antes y está después del ordenamiento, pero en el justnaturalismo clásico va a decir es que también funciona por dentro, es el núcleo del ordenamiento, es un auténtico elemento del ordenamiento jurídico, es decir, tomen la norma que quieran. No tengo una porque pues ya no existen muchos códigos, pero tomen el Código Civil, tomen la Constitución. Ahí hay elementos naturales. El derecho a la vida en la Constitución política es un derecho natural y opera como un elemento igualmente exigible, igualmente eficaz, protegido por las instituciones judiciales, etcétera, dentro del ordenamiento jurídico. Y es además criterio hermenéutico. Entonces, funciones básicas: fundamento, prácticamente todos lo reconocen; límite, muchos lo reconocen; y elemento efectivo del sistema, algunos, especialmente las visiones clásicas. Anteriormente, no. Posteriormente la vamos a ver muy debilitada. ¿Por qué? Porque se exacerba la función del límite que tiene el derecho natural. Existe una confusión recurrente cuando se pregunta cuál es la relación que el justnaturalismo establece entre el derecho natural y el derecho positivo. Porque existe la tendencia a decir el derecho natural o el justnaturalismo es una tendencia que sostiene unitariamente la oposición entre el derecho natural y el derecho positivo. Y eso realmente es predicable solo de ciertos justnaturalismos cuando están analizando un momento concreto de la historia, diciendo o apelando al derecho natural como un orden completo contrapuesto a los sistemas jurídicos vigentes del momento. Esto especialmente en tiempos revolucionarios, en tiempos ilustrados, usualmente lo que pasa es que se mira un derecho positivo, defectuoso, totalmente anclado en la tradición, que los juristas entienden como un derecho arcaico y defectuoso, y lo oponen a un derecho racional, un derecho perfecto, que sería el derecho natural.
pero se trataría en todo caso de una situación coyuntural y no sería la visión propia o más común en todos los naturalismos. Yo hice esta gráfica, a ver, bueno, los perros, es que es otro dibujo que había hecho, pero no lo quiero borrar. Entonces, para ilustrar la relación que tiene el derecho natural con el derecho positivo, voy a mostrar estos dos modelos. Este sería el modelo clásico. Y entonces, en el modelo clásico, vamos a ver que hay un núcleo natural que no se puede eliminar del ordenamiento jurídico, que es su elemento permanente. Permanente no quiere decir que en ciertos momentos su aplicación requiere un ejercicio de prudencia que modere, es decir, que aplique de distinta manera el mismo derecho natural a distintas circunstancias históricas. Pues bien, en este derecho, lo rojo es el derecho natural. Fíjense que está en el centro del ordenamiento y está rodeado por un elemento que pinté de azul, que sería el derecho positivo. Este derecho positivo tiene su fundamento en el derecho natural, es decir, el legislador no puede empezar a crear derecho de la nada, sino que lo hace a partir de un germen natural. Y podemos ver que en el ordenamiento jurídico los elementos naturales y los elementos positivos están totalmente, están uno al lado de otro, operando uno al lado de otro, hasta el punto que hay cosas que, como si pueden ver, acá tienen, les puse punticos a las líneas rojas. Hay cosas en donde lo natural y lo positivo se confunden. ¿Qué quiero decir? Es decir, cualquier institución jurídica que conozcan, o muchas instituciones jurídicas que conocemos, el delito de homicidio y su pena, pues sí, tiene un fundamento natural, la protección a la vida. Y de hecho, parece que es una exigencia de la razón que la vida tenga un cierto tipo de protección coactiva. Pero ¿cómo es esa protección? Acá ya nos empiezan a aparecer elementos azules. Y por el contrario, elementos que parecen puramente positivos, las reglas de tránsito, uno empieza a ver y terminan no siéndolo tanto, porque detrás de ellos están normas como la inviolabilidad de la materia, impermeabilidad de la materia. Entonces, pero acá lo importante es que es un solo sistema. En cambio, aquí vamos a tener este otro sistema que es el predominante en los ordenamientos, en los naturalismos modernos. Entonces, este elemento de aquí es el derecho natural, el rojo. Ahora, el rojo, el derecho natural está en el surgimiento del derecho positivo. Fíjense que en todas las teorías del contrato social, por ejemplo, tenemos un estado de naturaleza en el que, por ejemplo, tenemos unas libertades originarias y también tenemos unas ciertas leyes naturales. Y en virtud de estas libertades surge el contrato social. O sea, ¿para qué surge un contrato social? Para preservar las libertades originales, ¿cierto? Ahora, para preservarlas y hacerlas efectivas. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a incorporar el derecho natural en el derecho positivo, variando su naturaleza, por ejemplo, convirtiendo los derechos naturales en derechos civiles. Y mientras este ordenamiento funciona y funciona bien, no necesitamos recurrir a elementos extrasistemáticos, en este caso, el derecho natural. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que podría pasar que esto se llenara de corrupción, se corrompiera este sistema, dejara de funcionar, colapsara, y ante el colapso de este
la corrupción o el colapso de este sistema positivo, reaparecen elementos de derecho natural. Por ejemplo, derecho de rebelión. De modo que el derecho natural está al inicio y al fin, en el término del orden positivo, pero no está operando dentro del ordenamiento. Es decir, este es un derecho natural que aplican juristas. Este es un derecho natural que aplican los jueces. Este es un derecho natural que conocen los filósofos, que inspira a las legislaciones. Por eso, idealmente estos derechos a veces terminan, si hubiera algún legislador iluminado, lo podría plasmar en un libro cuasi sagrado, como una especie de código civil que es medio código, medio Biblia. Pero esto está inspirando legisladores, inspirando políticos y es conocido por filósofos hasta el punto de que este derecho natural es el origen de la cátedra de filosofía del derecho. Esto de aquí, este ordenamiento, lo conocen los juristas que son menos iluminados, que no conocen derecho, conocen el Código Civil, pero cuando fracasa esto, cuando se corrompe, volverá el derecho natural, esta vez enarbolado por revolucionarios. Ahora, estos son dos visiones totalmente contradictorias del derecho natural, y esto da lugar a dos tipos de justnaturalismo contrapuestos. El justnaturalismo clásico, que es un justnaturalismo de juristas, y el justnaturalismo moderno, que es un justnaturalismo de filósofos y de revolucionarios. Aparte de las diferencias que ya anotamos, hay una diferencia muy grande entre lo que unos justnaturalismos y otros justnaturalismos entienden por naturaleza. Hay algunos justnaturalismos, especialmente justnaturalismos modernos. Piensen, por ejemplo, en el justnaturalismo, que difícilmente diferenciable del positivismo de Thomas Hobbes, que está basado en una concepción empírica de la naturaleza humana. ¿Y qué quiere decir que una concepción empírica? Es una verificación de lo que está dado, de lo que se ve, de lo que se manifiesta a los sentidos, de lo espontáneo, de lo que aparece. Y no solamente alude a lo que se ve, a lo que aparece, a lo que es común, lo que pasa de hecho, sino que además alude a solo una dimensión de la naturaleza, que es las relaciones naturales son relaciones de causalidad eficiente. Es decir, la naturaleza es un conjunto de fenómenos físicos relacionados entre sí por la causalidad eficiente. Es una naturaleza mecanicista, es la naturaleza de Newton. Y al lado de esa naturaleza vamos a encontrar la naturaleza de los clásicos. Y esta naturaleza de los clásicos no es solo lo que aparece. Lo que aparece puede ser una manifestación histórica puntual de la naturaleza que es permanente y se manifiesta de distinta manera a lo largo de la historia. La naturaleza es un orden dinámico, tiene una estabilidad, pero es una estabilidad compatible con el movimiento. Y la naturaleza ya no solo se va a definir por relaciones de causalidad eficiente, sino por relaciones, por la causalidad final. En ese sentido, la naturaleza es más bien como una semilla, un germen que contiene en sí una cierta inclinación, un llamado hacia ciertos fines. La naturaleza implica una inclinación y un estado de realización que todavía no es. Y en el caso de los seres humanos, porque esta visión dinámica de la naturaleza se aplica a mucho más que la realidad humana, pero en el caso de los seres humanos, esa tensión entre aquello a lo que se está inclinado y la realización que todavía no es, está mediada por un acto de libertad. Bien, esto es importante porque si a mí me preguntan, ¿cae
el justnaturalismo en la famosa falacia justnaturalista, es decir, en derivar indebidamente un deber ser del ser, tengo que decir, depende de qué justnaturalismo. Porque si por naturaleza voy a entender la verificación estadística de lo que es usual, o el orden de lo espontáneo, o la simple causalidad eficiente, tendría que aceptar cosas como que la violencia es de derecho natural, cosa que difícilmente aceptaría. Es decir, respecto de esta visión meramente fáctica de una naturaleza que no es más que hechos y simplemente hechos, es evidente, bueno, no es evidente, pero es muy razonable decir que la crítica de la falacia naturalista es muy válida. Pero si la naturaleza es algo más que eso, entonces esa crítica no es válida porque la naturaleza en sí misma, cuando se trata de la naturaleza de un ser libre, implica una cierta dimensión de deber y de exigencia, justamente porque hay entre la inclinación y el fin que todavía no se ha realizado está la libertad humana, exigiendo que sea, debe ser, no necesariamente será. Bien, también a veces la naturaleza se entiende como un conjunto de normas racionales, ¿sí? O de normas un conjunto de reglas que están en la naturaleza, pero se conocen básicamente por la razón sin una referencia necesaria a la experiencia. Esto lo encontramos en ciertas teorías del justnaturalismo racionalista. Pero en fin, pues tenemos muchísimas variedades de concepciones de naturaleza y nuevamente, dependiendo de cada una de estas, pues serán adecuadas o no las críticas que se le formulen al justnaturalismo. Hemos visto cómo el justnaturalismo puede tener distintas caras y distintas vertientes. Y esto no solo en lo que tiene que ver con la teoría del derecho natural, sino también con la exposición de las exigencias concretas de derecho natural. Y sí, es cierto que por derecho natural se ha defendido la esclavitud y también por derecho natural los movimientos de emancipación, que hay derecho natural anarquista, que hay justnaturalistas que defienden el absolutismo, como Hobbes, que hay justnaturalistas que defienden la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha dado lugar a una de las críticas más recurrentes en contra de, abro comillas, de el justnaturalismo. Y es que es algo totalmente vacío que está a servicio del poder. Y creo que quien lo ha dicho de un modo más explícito es Alf Ross, quien dice que el derecho natural, a semejanza de una cortesana, está a disposición de cualquiera. Y cortesana, ténganse en cuenta, es la traducción suavecita que se le hace en la traducción argentina del libro de Alf Ross, porque la palabra que utiliza en el original pues, es un poco más fuerte, mucho más fuerte. No la voy a decir aquí. El caso es que vamos a evaluar esto. Es decir, por el hecho de que muchas cosas se hayan defendido como exigencias de derecho natural, tenemos que suponer que todo el justnaturalismo es una ilusión o que el derecho natural no existe y que su invocación es vana. Pues si esto fuera cierto, tendríamos entonces que renunciar también a la ciencia, a las matemáticas, en general casi todo lo que ha dicho el hombre en sus reflexiones sobre el mundo. ¿Por qué? Porque así como se ha defendido distintos contenidos de las leyes naturales del derecho y si quieren de la moral y los que rigen la política, pues también existen distintas teorías sobre las leyes naturales del mundo físico. Es decir, basta mirar la historia de la ciencia. Comparemos los modelos de Galileo y el modelo de Ptolomeo. Porque alguien haya dicho que
el Sol gira alrededor de la Tierra y después se haya dicho que no, quiere decir que porque haya habido disenso, en eso no hay Sol, no hay Tierra, no hay leyes que rijan este movimiento. No, lo único que quiere decir es algo que se puede aplicar también a nuestras reflexiones sobre el derecho natural. Así como las leyes de la naturaleza física son difíciles de conocer y exigen un razonamiento refinado, arduo, y así como nuestro conocimiento de la naturaleza física hay gran posibilidad de error y se requiere la lógica y se requiere el diálogo y la verificación constante, pues también pasa lo mismo con el derecho natural. Una de las cosas que yo veo con más desagrado es que la gente confunde la afirmación esto es de derecho natural con esto es obvio o que confunde lo primero que se le ocurre y su opinión con las verdades evidentes de derecho natural. Pues no, en el derecho natural también se exige un razonamiento, un razonamiento refinado, un razonamiento científico y un razonamiento prudencial, cosa que no tienen las leyes de la naturaleza. Eh, por esta razón, la diversidad de opiniones o la diversidad de posturas sobre el derecho natural, lo que debe llevarnos no es al escepticismo, sino más bien a la crítica y a avanzar con seriedad en el estudio de lo que la naturaleza exige.